estamos en familia, ¿eh? Si estuviéramos en un teatro con centenares de personas, uno se pone nervioso. Bueno, como les iba diciendo, íbamos a ver dos fotos. A ver, primera foto. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién es ese personaje? Mick Jagger. El hombre tiene 82 años. Hace unos meses tuvo un recital y yo vi los videos, corriendo arriba del escenario. Un hombre que ha vivido una vida totalmente desordenada. Según él dice, ha tenido intimidad con más de 2.000 mujeres. Drogas, la que sea, alcohol. Y el tipo llega a los 82 años con esa vitalidad. Segunda foto. No les voy a preguntar quién es porque ustedes no van a saber. Algunos conocen a la señora de la foto. La conocieron de chiquita cuando venía a cantar a Paraguay. Ella es nuestra hija Patricia. Patricia se casó con David West, que es el muchacho que está a su lado. Esta foto no es actual. Para darles una idea, esos tres son sus hijos. El más chiquito, el bebito, prácticamente ahí, hoy tiene 11 años, para que se den cuenta. Y hoy no puedo mostrarles una foto actual de la familia. David y Patricia formaron un hogar misionero, estuvieron sirviendo un par de años en diferentes áreas del ministerio. Después le ofrecieron la dirección del Ministerio de Palabra de Vida en Portugal. Estuvo 15 años allí y estuvieron haciendo un ministerio maravilloso hasta que él empezó con serios trastornos de salud y una enfermedad hereditaria, neurodegenerativa, comenzó a manifestarse. Primero afectando las extremidades inferiores. Un día tuvo que aceptar que ya no podía caminar, que tenía que estar en una silla de ruedas. Más adelante tuvo que aceptar que no podía depender ya de sus manos, que necesitaba que le dieran de comer en la boca como si fuese un bebé. Hoy no tiene fuerza para darse vuelta en la cama. Cada vez que necesita un cambio, pide. Tiene 54 años. Aunque su espíritu está confiado en el Señor, es una tristeza ver cómo la enfermedad lo va deteriorando día a día. Yo he ido a su casa y lo he visto arrodillado en el living, arrodillado y orando, clamando al Señor: Señor, que ninguno de mis hijos tenga esta enfermedad. El mayor estaba de novio, iba a cancelar su noviazgo por esta enfermedad. La chica le dijo: no, yo me quiero casar con vos el tiempo que puedas estar bien y después yo te voy a cuidar. Los estudios revelan que él no tiene ese gen, es un gen el que produce esa enfermedad. Le dijeron: quédate tranquilo, no lo tenés, no lo podés transmitir. Se casó y es el que nos ha dado el primer bisnieto, que tiene, creo, 27 días ahora. Pero el segundo hijo, Steven, el que está a la izquierda para ustedes, tiene hoy 25 años y tiene la enfermedad. Y es muy triste ver, porque en un jovencito avanza mucho más rápido que en un adulto. Cuando vemos cosas como estas, no podemos entender. No podemos entender. Pero si queremos entender y buscamos, digamos, algo que el Señor nos ayude a entender. Sin duda, el libro es el libro de Job. Job vivió y sufrió tantas cosas que nos puede ayudar a nosotros. Entonces vamos a ir al capítulo 1, yo voy a ir por lo menos al capítulo 1,
Y voy a leer los primeros versículos y después vamos a seguir avanzando con el PowerPoint y la explicación. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta aquí con la lectura, Vamos a la siguiente placa y vamos a ver allí que, en cuanto a Job, un poquito un bosquejo de lo que vimos recién. ¿Quién era? Bueno, ¿quién dice quién era? Era, versículo, un varón en la tierra de Uz, y dice que cómo era, segunda parte: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, qué tenía y qué hacía. Vamos a ver un poquito más desarrollada esa idea. Seguimos avanzando. Dice que cómo era. Era perfecto y recto. Cuando decimos perfecto y recto, pensamos que él era maduro, íntegro en su carácter, íntegro en su conducta. Pero dice en tercer lugar, temeroso de Dios. Y en cuarto lugar, apartado del mal. Yo creo, analizando estas 4 características de Job, que una es causa y las otras 3 son efecto. La causa es temeroso de Dios. El hombre era temeroso de Dios. Y en consecuencia él fue creciendo en un carácter, en una conducta que le llevó a la madurez. Y en consecuencia cada día él estaba más alejado del mal. Tremendo ejemplo. Temor de Dios. Dice el Proverbio 28, dice Job en 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios. Warren Wiersbe, un teólogo que me encanta leer, define el temor de Dios en la siguiente forma. Él dijo así: nosotros realmente tememos a Dios cuando reconocemos desde lo más profundo de nuestro corazón 3 cosas. Primero, Él es el creador y nosotros las criaturas. Hay diferencia, creador, criatura. Él es el Padre y nosotros los hijos. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Esto significa respetar a Dios por quien es Él, escuchar cuidadosamente qué dice y obedecer sabiendo que nuestra desobediencia le disgusta, quiebra nuestra comunión con Él e invita su disciplina. Un hombre temeroso de Dios. Y el temor de Dios, según la Biblia, debería abarcar todas las áreas de nuestra vida. Y es un estudio muy fácil de hacer. Tomen una concordancia, escriban temor de Dios, temor, busquen todos los versículos posibles y léanlos. Yo les voy a contar algo que la verdad me avergüenza, ¿no? Pero cuando yo estaba en la escuela secundaria, tenía 14 años, teníamos un profesor de castellano que el pobre hombre era sordo. Era un hombre excelente, pero era sordo. Y eso enfrentando a chicos de 14 años. Y él tenía un audífono que colgaba aquí en su saco, y era como un parlante, ¿no? Entonces él iba subiendo y bajando. Y nosotros nos poníamos de acuerdo cuando él llegaba a la clase de él. Y de pronto uno le hablaba despacio y él subía la roldanita. Cuando terminaba de hablar ese, el otro le hablaba fuerte y él bajaba la roldanita. Y le hablaba fuerte y despacio. Y el pobre, y de pronto, en su hora, en esa escuela, que era un colegio muy grande, se bajaba la bandera, pero no salía todos los alumnos. Se escuchaba la música, una trompeta, y todos sabían que se estaba bajando la bandera. Entonces, respetuosamente, ¿qué hacíamos? Se suspendía la clase, todos se paraban mientras estaba la música, y cuando terminamos la música nos sentábamos y seguía la clase. Entonces era muy común, estábamos en la clase con el profesor de castellano, y de pronto uno al fondo,
Todos nos parábamos ahí, nos sentábamos. Al rato sonaba la verdadera y el profesor salía, subía, bajaba. ¿Saben lo que dice Job 19:14? No maldecirás al sordo. Es una broma, vos maldecir al sordo, total, el tipo no te entiende. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Ven? Aún en ese tipo de cosas, el temor de Dios debe existir. Existía sin duda en la vida de Job. Pero además hemos visto que Job tenía muchas riquezas. La primera riqueza que tenía era el hecho de que tenía 10 hijos, ¿no? 7 varones, 3 mujeres. Y además una gran riqueza en animales. Está ahí descripta. Vamos a ir un poco más rápido en esto. Pero además los versículos 4 y 5 que leímos nos muestran que él era el sacerdote de su familia. Este libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Según la tradición se piensa que lo puede haber escrito Moisés en el tiempo que estaba en Madián, cuando él huye de Egipto esos segundos 40 años de su vida, porque el lugar mencionado aquí como Uz, donde Job estaba, es muy cercano a Madián. Así que algunas piensan que Dios puede haber utilizado a Moisés para escribir esta historia. Observen ustedes, no hay mención de templo, no hay mención de tabernáculo, no hay mención de un sacerdocio del tipo levítico, de ceremonias, no hay mención de politeísmo, de paganismo. Es un libro de los comienzos. Y en estos comienzos, Job hace algo muy importante. Él es el sacerdote de la familia. Acá hay muchos hombres. Vivimos horas muy difíciles para la familia en este día. El matrimonio está totalmente atacado. La familia se está desintegrando. Y los hombres, los jefes de familia, no terminan su responsabilidad cuando traen un buen sueldo cada mes, cuando envían sus hijos a una buena escuela cristiana o buscan una buena iglesia para que asistan. Todo eso es bueno. Pero no quita de nuestros lomos, nuestra espalda, la responsabilidad de ser sacerdote de nuestra familia. Fíjense que Job decía, quizá habrán pecado en mis hijos. Él ofrecía sacrificio porque quizá habían pecado. No sabía, pero quizá. ¿Ven la diferencia? Él iba adelante. Nosotros muchas veces vamos atrás. Y decimos, no, ¿cómo le voy a explicar a mi nene? Mi nene es chiquito, cuando sea más grande le voy a explicar ciertas cosas. Y hermano, cuando vos te sentás con tus hijos para explicarles ciertas cosas, ese chico hace 4 años que la aprendió mal. Hace algún tiempo un misionero de un país de Europa me decía, mi hija cuando tenía 8 años, un día llegó a casa y le dijo a su madre, la maestra hoy nos enseñó que cuando yo sea grande me puedo casar con un nene o con una nena, con quien yo quiera. 8 años. Y a veces nosotros pensamos, no, pero es chiquita para que le cuente algo así. Uno de mis hijos, hace algún tiempo, le dijo a su hijo de 11 años, mira, yo te voy a hablar de una palabra que no te puedo explicar qué es. Cuando vos seas más grande, yo te voy a explicar lo que es. Pero hoy te voy a mencionar la palabra. Cuando vos escuches esta palabra, tenés que decir no. No te explico por qué, pero vas a ver, yo te lo voy a explicar a su tiempo. La palabra es pornografía. Si alguien te quiere mostrar algo y te dice, mira, esto es pornografía, vos tenés que decir no. 11 años la criatura. No muchos días después de eso. Un día él sale de la escuela, el chico nervioso, molesto, enojado. ¿Qué pasa? Y el chico le dijo, mira, estaba en el grado y de pronto mi compañero me dice, teniendo su celular abajo, me dice, mira. Digo, ¿qué es? Pornografía. En la clase.
Y papá, yo le dije, no. Y él seguía mostrando y yo le decía, no. No paró hasta que me puse a llorar. Y yo pensé, qué sabiduría que tuvo en tomar a su hijo de 11 años y abrirle los ojos. Hermanos, no tenemos que desconfiar de nuestros hijos, tenemos que ayudar a nuestros hijos, pero tenemos que ser sabios. Tiene que hacer deberes en la computadora y se pasa horas en la computadora, que trabaje en el living donde todos le pueden ver. Encerrado horas y horas, muy difícil que no se tiente a mirar cosas que no tiene que ver. Y si tiene que hacerlo porque es una cuestión, no es una laptop, es una de escritorio, muy bien. Pero que la pantalla se ponga, hay que ser práctico, astuto, que la pantalla se ponga de una forma tal que cuando yo abro la puerta, la veo. Porque si está dada vuelta, cuando yo abro la puerta, clic, se cambia la pantalla y se ve otra cosa. A veces, ¿qué pensás? ¿Que tengo que desconfiar? Tenemos que ayudar. Un misionero que estuvo un tiempo apartado del Señor me decía una vez, mi papá era muy crédulo. Yo le mentía y se lo creía, lo engañaba y se lo creía. Job no sabía qué es lo que había pasado, pero quizá iba adelante, iba procurando anticipar. Seguimos avanzando, admirando a este hombre y vemos que Job enfrentó una serie de conflictos. Enfrentó una crisis familiar, enfrentó una crisis de salud, crisis social, crisis de soledad. Vamos a ver primero el tema de la crisis financiera. Vamos a ver que Job, de pronto, según dice el relato del capítulo 1, vinieron sabeos, lo dejaron sin bueyes y asnas, fuego del cielo mató a sus ovejas, los caldeos se llevaron a los camellos, así que de pronto, en un instante, este hombre quedó en bancarrota. El más grande de los orientales está de golpe en la miseria. Crisis financiera. En estos días es un tipo de crisis que muchos deben experimentar. Está muy difícil la situación en muchos países. No hablo de Paraguay, puedo hablar de Argentina. Y puedo hablar de otros países que he recorrido este año. La falta de trabajo es una cosa muy, muy sensible en este día. Pero de pronto, fíjense, crisis financiera. Crisis familiar, en la siguiente placa. Vino otro que dijo, tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. De pronto sus 10 hijos murieron. El Señor llevó a mi madre cuando ella tenía 42 años. Yo tenía 19. Cuando salíamos para el cementerio, mi abuelo me abrazó y me dijo, no sabes lo que siente un padre cuando entierra un hijo. Quizá algunos aquí lo saben. Pero joven enterró 10 hijos en un mismo día. 10 hijos. Y es el día de hoy que yo tengo más edad de la que tenía mi abuelo cuando mamá partió, y yo todavía no entiendo por qué tuvo que pasar eso. No lo entiendo. En cada momento especial de mi vida me faltó ella. El día que me casé, entré a la iglesia con mi hermana. Amo a mi hermana, no tengo ningún problema con ella. Pero el lugar era de mi madre. El día que nació mi primer hija, mi primer pensamiento fue, ¿cómo estaría mamá con esta criatura? Ella era modista y pensé, los vestiditos que le hubiese hecho. Y así vez tras vez. Son tipos de dolores que no entendemos. Una crisis familiar. Después, una crisis de salud. A lo largo del libro se van dando detalles después del primer ataque de Satanás hay un segundo ataque que ahora va a tocar su cuerpo y fíjense,
dice que él tenía sarna en todo su cuerpo, tenía picazón, gusanos, costras, dificultad para respirar, rostro inflamado, profundas ojeras, pérdida de peso, dolor permanente, piel ennegrecida, fiebre. Y esta experiencia duró meses. Crisis de salud. El problema trajo también una crisis social. Porque claro, ahora el hombre adinerado es un hombre en bancarrota. Ahora el hombre que todos admiraban cómo se vestía es ahora un vagabundo lleno de llagas y cosas que no desagradan. Y está sentado sobre un basural. Y dice, haciendo una comparación, Job: yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Y ahora yo soy objeto de su burla. Y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Algunos iban a ver a Job que estaba allí, la curiosidad, y le vieron y le escupieron. Y no solo eso, crisis de soledad. En el capítulo 2 leemos que la mujer le va a decir: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y de ahí desaparece la mención de la esposa de Job. Job le va a decir en capítulo 2, versículo 10: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y otras versiones de la Biblia son más duras. Torres Amat tradujo esta frase: has hablado como una mujer sin seso. La Biblia de la Universidad de Jerusalén dice: hablas como una estúpida cualquiera. Y la Biblia textual dice: como suelen hablar las insensatas, has hablado. Pero Satanás, que había tomado sus hijos, no quiso tomar su mujer porque sabía de la influencia, sin duda, que esa mujer tenía sobre él, podía tener sobre él. Más adelante él va a decir: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Qué triste cuadro. Pero por sobre todas las cosas, más allá de la crisis financiera, familiar, social, física, lo que más golpeó a Job y lo más duro que tuvo que enfrentar fue una crisis de fe. ¿Cómo seguir confiando en Dios después de que Dios permite esto en mi vida? Y muchas veces cuando no entendemos cosas que suceden en nuestras vidas, cosas que permite Dios, decimos: ¿cómo puede ser? Y a veces nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios. La teología que aprendió Job, aunque el libro de Proverbios se escribió después, es esta de estos dos versículos de Proverbios que creo que ustedes están leyendo. Dice Proverbios 10, 27 y 30. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. O sea, sos temeroso de Dios, vas a vivir mucho. Vivís como un pecador, un impío, te van a cortar los días. Versículo 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Eso es lo que él aprendió. De chiquitito, estoy imaginando, la mamá le decía: Jovito, le diría Jovito, no sé cómo le diría, vos portate bien, temé a Dios, que Dios te va a bendecir, te va a ir bien si vos temés a Dios. No hagas cosas malas, porque si no Dios... Y él creció en el camino del temor de Dios, por eso llegó a ser ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora lo que él está pasando no tiene nada que ver con lo que él aprendió. Y esta es la principal crisis, el principal conflicto que él tiene que enfrentar. Seguir
o no seguir confiando en Dios después de todo esto que le está pasando. Hace algunas semanas, cuando la fundación iba colocando en las redes los afiches con la propaganda, me llamó un misionero de Argentina, del norte de Argentina, y conversamos un poco, y él me dijo, justamente por el tema de esta conferencia, y él me dijo así en un momento, lo tengo anotado aquí su frase, me dijo, no entiendo las ironías de Dios. Él usó esa expresión. Y él dijo, tengo un llamado para ser misionero. El sustento que tengo no me alcanza. Tuvimos que colocar un kiosco para vender sándwich de milanesa, empanadas, y así todos estamos con deudas. Por otro lado, un amigo cuyo padre es un empresario, que no tendría ningún problema para ser sostenido. Él quería ser misionero, pero se alejó del Señor. Y ahora gasta el dinero que se le da a su padre en paseos nocturnos, en bebidas. Entonces, yo quiero ser misionero, no tengo dinero. El otro quiere vivir para sí y le sobra el dinero. ¿Cómo puede ser? Las ironías de Dios. Sí, hay cosas que no entendemos. Pero en medio de todo esto hay una revelación asombrosa, que todo esto sucede porque un día Satanás llegó ante la presencia de Dios. Dios exhibe a Job delante de Satanás y Satanás muerde el anzuelo porque él es el tentador. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Es el cuadro que nos presenta Pedro en su primer carta, capítulo 5, versículo 8, que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y ahí llega ese cuadro, esa escena del cielo, que el Espíritu Santo revela y el escritor sagrado plasma en estas palabras. Que un día Satanás llegó y Dios le dice, ¿qué pasa? Él siempre llega a la presencia de Dios para acusar a los hijos de Dios. Pero de pronto Dios le dice, ¿qué pasa? ¿No estás enterado que en la tierra hay un hombre que se llama Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Nunca me lo mencionás. Y Satanás va a tratar de no solo acusar a Job, diciendo, claro, ¿sabes por qué te sigue? Porque vos le das de todo. No solo va a acusar a Job, indirectamente va a acusar a Dios. Dios, vos lo compraste a Job dándole cosas. Sacale y vas a ver lo que el tipo dice. Quizás Satanás lo decía porque ha visto esta experiencia en muchos. Pero la cuestión que ahí vemos un cuadro interesantísimo. Satanás llegando a la presencia de Dios como un fiscal acusando. Dios es el juez, pero en todo juicio justo tiene que haber un abogado, defensor. Primera Juan nos dice que nosotros tenemos un abogado defensor. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. Y la palabra justo parece que no se puede asociar con la palabra abogado. Perdón si hay algún abogado en la sala. Pero parece que muchas veces hay un caso, todo el mundo sabe que sí, el tipo fue el asesino. Pero el abogado es el defensor y él va a buscar cualquier cosa, va a decir que las pruebas son infundadas, que se tomaron en una forma ilegal y todos, hasta él mismo, sabe que fue el asesino, pero su tarea es sacarlo libre. Pero acá este abogado es el justo. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás llega a la presencia de Dios y dice, ¿sabés lo que hizo Willy? El padre mira al hijo y el hijo dice, Padre, aquí están las marcas en mi mano, mi costado, mis pies, por ese pecado yo también pagué. Es el justo. Él es justo. Él es justo. Ese cuadro del capítulo 1, capítulo 2 de Job, es un cuadro que se repite hasta la mitad de la futura tribulación.
a la mitad de la tribulación futura, de esos 7 años, a la mitad, hay una batalla en el cielo. Miguel y los ángeles combaten con Satanás y los demonios, y Miguel expulsa del cielo a Satanás, lo expulsan y lo condena a limitarse en su acción solo a la tierra. Y dice que en la Escritura que Satanás es despedido y llega a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, del cuadro de Job, hace muchos siglos, a un cuadro futuro, la escena siempre está. Mi hermano, mi hermana, Satanás hoy ha llegado a la presencia de Dios. Preguntémonos, ¿habló de mí? ¿Habló de mí? Seguimos adelante. La fe de Job fue puesta a prueba. La respuesta de Job al primer ataque fue la siguiente. Dice el versículo 20, cuando perdió las primeras cosas. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job no era un flemático que no le importaba nada. Lo exterior que él hace demuestra que está quebrantado por dentro. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, estaba destruido, pero adoró. La adoración no depende de las circunstancias. Claro, es fácil, Dios me da bendiciones, Señor, qué bueno que eres. Pero cuando no hay bendición, Señor, sigue siendo bueno. Es difícil verlo así. Pero Job adoró. Alguien ha dicho que la adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, eso es oración, ni con sus bendiciones, lo que es alabanza, sino con Dios mismo. Cuando Dios es el centro de nuestros pensamientos, surge del corazón del redimido la adoración. Él dijo en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y ya casi en el final del libro, Job va a decir, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Una cosa muy importante Job tenía resuelto el problema de propiedad. Job tenía resuelto el problema de propiedad. ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? Les leo unos versículos. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las vacas que perdí, los camellos, las ovejas, son tuyos. Señor, aún los hijos que ya no están, son tuyos. Por eso Job tenía un concepto claro de que no somos dueños, somos administradores. Y de un administrador se requiere fidelidad en su mayordomía. Y un administrador debe rendir cuentas de su mayordomía. Job entendía que cuanto tenía era prestado por Dios, no era dueño. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Dios Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Y si yo fui comprado, soy del que me compró. Soy propiedad de Dios.
En el Salmo 50, el salmista coloca como las palabras de Dios y dice, Dios, como si Dios dijese, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque el mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. Él tenía solucionado el problema de propiedad. Pero hubo un primer ataque. Y tras ese primer ataque, Satanás dijo, sí, todo muy lindo. Y está bien, perdió los 10 hijos, pero no le tocaste el cuerpo. Y ahí viene un segundo permiso. Y es interesante pensar en eso. Satanás no pudo hacer nada sin el permiso de Dios. Estamos en su mano. Estamos en sus manos y tenemos una salvación que nunca vamos a perder. Estamos en su mano y no importa la tormenta, estamos seguros. Y en aquel momento vino el segundo ataque. Y tras el segundo ataque, Job va a decir, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. No atribuyó a Dios despropósito. No pecó con sus labios. Dice que entendió, no dice que entendió. Dice que él sabía que Dios no tiene despropósito, es decir, que Dios no hace las cosas porque sí. ¿Cuál era el propósito? No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero Dios no hace las cosas porque sí. Yo puedo seguir confiando en Dios. Yo puedo seguir adorando a Dios, aunque lo que sucede en mi vida no lo puedo entender. Y estoy dispuesto a recibir no solo el bien, sino también el mal de parte de Dios, porque Dios lo permite así. Y nada me va a mover en mi fe. Entonces aquí tenemos un gran duelo. Satanás pidiendo permiso, especulando con que en algún momento Job va a levantar su puño y va a maldecir a Dios. Y Dios permitiendo que eso ocurra en la prueba, sabiendo que Job no lo va a hacer y sabiendo, ¿saben qué? Que el sufrimiento es un curso en la vida que nos permite aprender cosas que de otra forma nunca vamos a aprender. Es un curso que nadie se quiere anotar, pero Dios lo trae. Dios lo permite. Amigo, amiga, quizá hay algunos acá que dicen, si yo te contara, el Dios de Job sigue siendo tu mismo, tu Dios, y Dios no ha cambiado. Después de eso, estuvo una semana Job sentado ahí sin decir palabra. Y 3 amigos rodeándole sin hablar, porque se dieron cuenta cuánto sufría. Y la realidad, lo mejor que hicieron los amigos es estar una semana callados. Cuando ellos comienzan a hablar, ahí, como decimos en Argentina, se pudrió todo. Job va a hablar, Elifaz le va a contestar, Job va a hablar, Bildad le va a contestar, Job va a hablar, Zofar le va a hablar. No sabemos si fue un discurso tras de otro, si era un día uno, otro, no sabemos cuánto tardaron, pero va a haber una ronda de discursos, una segunda ronda, una tercera ronda, hasta que al final Zofar, cuando llega a su turno, dice, no, yo no hablo, es un caso perdido este hombre. Después había ya un muchacho más joven, Eliú. Él estaba mirando, no se metía porque estos eran grandes. En aquella época se respetaba mucho la edad. No se metió a hablar. Cuando ellos estaban ya desconcertados, perdidos, él habló. Y después finalmente apareció Dios. Lo que Job va a clamar en todo lo que viene del libro. Y viene la conclusión. Pero ¿saben? Eso lo vamos a ver mañana. Eso lo vamos a ver mañana. Pero yo quiero, querido hermano, que en medio del dolor que quizás estás viviendo, o quizá del dolor que en la próxima curva de la vida puede llegar,
medites en la experiencia de Job. Primero debemos crecer para estar preparados para esos momentos difíciles. Tenemos que tener una relación espiritual con Dios para saber lo que es la genuina adoración, haya o no haya bendición. Y tenemos que estar preparados porque Dios no hace nada porque sí. A veces no entendemos, pero hay una razón. Yo le quiero decir, todavía no entiendo por qué mi mamá se murió cuando yo tenía 19 años. Una mujer que servía al Señor, amaba al Señor, predicaba en las reuniones de señoras, que se había preparado para eso. ¿Por qué la llevó el Señor? No sé. Quizá en el cielo un día voy a entender el propósito. Quizás si eso no hubiese pasado, otras cosas en mi vida tampoco hubiesen pasado. No sé. Pero por sobre todas las cosas, la crisis que Job experimentó fue la crisis de fe. Hermano, hermana, en este mundo tan difícil, debemos hacernos fuertes en un Dios que merece nuestra fe. Dios no tiene despropósito. Debemos recibir sabiendo de quién viene cada cosa, sabiendo por qué Dios permite cada cosa. Me gustaría orar por cada uno de ustedes antes de concluir mi tiempo sobre esta plataforma. Querido Dios, qué agradecidos estamos de tener en tu palabra relatos como el de Job, Señor. Muchas veces a nuestra vida llegan dolores que parece que no podemos resistir, que nos sobrepasan, Señor. Gracias por todo lo que la experiencia de Job nos enseña, pero porque por sobre todo las cosas nos muestra la profunda crisis de fe que este hombre debió enfrentar. Ayúdanos, Señor, para que las diferentes circunstancias en la vida nos acerquen más a ti, más a tu persona, a conocerte más, sabiendo que tú no eres un Dios sádico, tú eres un Dios de amor. Tú no eres un Dios que actúa porque sí, sino un Dios que tiene propósito. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tráeles mañana también aquí, si es tu voluntad, para seguir meditando en este libro, Señor. Y tú sigue levantando en este precioso país un pueblo tuyo que te alabe y viva de una forma tan grande que en tiempo de bonanza o en tiempo de dificultades sea una luz en la oscuridad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga.